Bueno, pues comenzamos con la representación de funciones, que viene a sintetizar todo lo que hemos aprendido sobre funciones en los demás apartados de aplicación de la derivada. Para representar una función vamos a dar los siguientes pasos. En primer lugar vamos a calcular el dominio. Ya sabéis que os lo he dicho en varias ocasiones, pero insisto, cada cosa que nosotros queramos saber de una función pasa por saber en primer lugar su dominio, que es los puntos en los que esa función existe. En segundo lugar, calcularemos los puntos de corte con los ejes coordenados, si es que existen. Luego estudiaremos la derivada primera. Para eso vamos a calcular los puntos críticos y a partir de los puntos críticos estudiaríamos la monotonía, que es donde la función crece y decrece, y los extremos relativos, los máximos y mínimos relativos. Luego pasaríamos a estudiar la derivada segunda, y con la derivada segunda lo que vamos a estudiar es la concavidad y convexidad y los puntos de inflexión. Luego vamos a estudiar las asíntotas y las posibles ramas infinitas y por fin haremos una pequeña tabla con los puntos más significativos para pasar a representar la función. Os voy a mostrar tres ejemplos, desde uno muy sencillo a otros más complicados, y sobre cada uno de estos ejemplos vamos a ver todos los pasos a dar. Empezamos por la función f de x igual a x al cubo menos x. Como es una función polinómica, su dominio es todo el conjunto de los números reales. Para calcular los puntos de corte, con el eje de las x o eje de abscisas, igualamos la función a 0 y tiene tres soluciones, 0, menos 1 y 1. Y con el eje de ordenadas solo tenemos que calcular la imagen de 0, que en esta ocasión es 0. Si pasamos a la derivada de la función, que es 3x cuadrado menos 1, y la igualamos a 0, pues los puntos críticos me salen más menos raíz cuadrada de un tercio. Sustituimos más menos raíz cuadrada de un tercio en la recta real, y comprobando el signo de la derivada en cada uno de los tres pequeños intervalos que se nos forman aquí, que tenemos aquí un intervalo que iría desde menos infinito hasta menos raíz de un tercio, donde la función es creciente, y también es creciente desde más raíz de un tercio hasta más infinito. Y la función es decreciente entre menos raíz de un tercio y más raíz de un tercio. La menos raíz de un tercio, como la función cambia de ser creciente a ser decreciente, es un máximo, y la más raíz de un tercio, como la función cambia de decrecer a crecer, es un mínimo. Si estudiamos la derivada segunda de esta función es 6x, que se anula en x igual a 0. A la derecha de 0 la derivada segunda es positiva, luego la función es convexa, aquí, desde 0 hasta más infinito. Y a la izquierda de 0 la derivada segunda es negativa, por tanto la función es cóncava, desde menos infinito hasta 0. Y como 0 es un punto en el que la función cambia de ser convexa a ser cóncava, es un punto de inflexión. Asíntotas verticales esta función no tiene porque no tiene punto de discontinuidad. Asíntotas horizontales tampoco tiene porque cuando calculamos el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de la función me salen respectivamente más y menos infinito. Y asíntotas oblicuas tampoco tiene porque si yo intento hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, me queda simplificando el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 1, que es infinito. Por tanto, esta función no tiene ninguna asíntota. Bueno, bien, pues he creado la pequeña tabla. La pequeña tabla la he creado con los tres puntos de corte con el eje de abscisas, el 0, el menos 1 y el 1, y también con los candidatos a máximo relativo y a mínimo relativo. El máximo relativo está en menos raíz de un tercio, menos 0,57, y el mínimo relativo está en más raíz de un tercio, que es 0,57. Y situando este punto sobre la gráfica, pues este, y este, y sabiendo que la función cuando x tiende a más infinito tiende a más infinito, y que cuando x tiende a menos infinito tiende a menos infinito, más o menos podemos representar la función. Se me ha olvidado deciros al principio del vídeo que sería muy importante que cada uno de los pasos que yo voy dando lo fuerais dando vosotros a mano con vuestra libreta para ir comprobando que las operaciones son así. Veamos otro ejemplo. Esta función ya es más complicada. La función f de x igual a x cuadrado partido por x menos 1, cuyo dominio claramente es todos los números reales menos el 1. Si queremos calcular el punto de corte con el eje de las x, igualamos la función a 0. Como tenemos una fracción igualada a 0, tiene que ser 0 el numerador, por tanto x es 0. Y para calcular el punto de corte con el eje de las y, también calculo la imagen de 0. He derivado la función, hacedlo vosotros y comprobad que os sale la misma derivada, y me ha quedado x cuadrado menos 2x partido por x menos 1 al cuadrado.
Para calcular los puntos críticos tenemos que igualar el numerador a 0, x cuadrado menos 2x igual a 0, y entonces los puntos críticos me salen el 0 y el 2. Y una vez que calculo los puntos críticos, los sitúo en la recta real. Aquí he situado el 0, que es un punto crítico, aquí he situado el 2, que es otro punto crítico, y aquí he situado el 1 porque es un punto de discontinuidad. Y he estudiado el signo de la derivada, eso lo tenéis que comprobar vosotros, si lo vais haciendo al mismo tiempo que yo. A la izquierda de 0 es positiva, entre 0 y 1 es negativa, entre 1 y 2 es negativa, y a la derecha de 2 es positiva. Eso quiere decir que la función es creciente desde menos infinito hasta 0 abierto y desde 2 hasta más infinito abierto. Y es decreciente desde 0 hasta el 1, unión del 1 al 2. No podemos decir que es decreciente en el 1 porque en el 1 tiene un punto de discontinuidad. ¿Qué es lo que es el punto x igual a 0? Pues el punto x igual a 0 es un máximo relativo, porque la función cambia de crecer a decrecer. Y el punto x igual a 2 es un mínimo relativo, porque la función cambia de decrecer a crecer. Si vamos a estudiar la derivada segunda de la función me ha quedado esto. Como veis, es una fracción cuyo numerador es constante. Si el numerador de la fracción es constante, eso significa que no se anula nunca. ¿Quién vamos a situar en la recta real? Pues vamos a situar el punto de discontinuidad. Y a la derecha del 1 la derivada segunda es claramente positiva, eso quiere decir que la función es convexa. Y a la izquierda del 1 la derivada es claramente negativa, lo cual quiere decir, la derivada segunda, claro, que la función es cóncava. Pero 1 no es un punto de inflexión. A pesar de que en 1 la función cambia de ser cóncava a ser convexa, como es un punto de discontinuidad, no lo podemos clasificar. Bueno, pues tenemos que buscar las asíntotas de esta función. Sabéis que tenemos que buscar asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Verticales, horizontales y oblicuas. Para buscar las asíntotas verticales buscamos en los puntos de discontinuidad. ¿Cuál era la discontinuidad? La teníamos en 1. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? El límite cuando x tiende a 1 por la derecha y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Ambos son 1 entre 0 y 1 entre 0 es infinito. Ahora, si yo me acerco a 1 por la derecha, el numerador es positivo, el denominador también es positivo y el cociente va a ser más infinito. Mientras que si me acerco a 1 por la izquierda, el numerador va a ser positivo, pero el denominador va a ser negativo y por tanto el cociente va a ser menos infinito. Eso lo tendremos en cuenta cuando representemos la función. Para ver si tenemos asíntotas horizontales tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de la función. Pero fijaos, la función es un cociente de polinomios y el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, luego ese límite es infinito. Y que sea más o menos infinito depende de la regla de los signos. Aquí, como en la primera fracción, cuando tendemos a más infinito, todos son positivos, el límite es más infinito. Y en el segundo límite, el numerador es positivo, pero el denominador es negativo y el límite es menos infinito. En cualquier caso, no tiene asíntotas horizontales. Pero lo que sí va a tener esta función es una asíntota oblicua. Vamos a ver cómo calculamos los coeficientes de esa asíntota oblicua. Comenzamos por calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Fijaos, x menos 1 viene a parar al denominador multiplicando y x menos 1 por x es x cuadrado menos x. Y ahora si yo intento hacer este límite, numerador y denominador tienen el mismo grado. Luego el límite es el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado. The quotient of the leading coefficients. En inglés is easier. El coeficiente aquí es 1, este coeficiente es aquí también 1 y este límite va a ser 1, que es m. ¿Y quién es m? M es la pendiente de la recta tangente, 1 por x. Ahora tenemos que calcular n. Y para calcular n, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. O sea, la función menos lo que me ha salido aquí por x. Si efectúo esta resta, me queda el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos x más x partido por x menos 1. Esta x cuadrado y esta menos x cuadrado suman 0 y en realidad lo que nos queda es el límite cuando x tiende a infinito de x partido por x menos 1, que es también 1. Luego y igual a n que está aquí, es lo que sumamos a x. Y igual a x más 1 es la asíntota oblicua. Para empezar a representar la función, lo primero que vamos a hacer es representar las asíntotas.
Esta es la recta y igual a x más 1, aquí la tenemos, y igual a x más 1, ¿cómo la hemos representado? Pues con una tabla con 2 puntos, cuando x vale 0 la y vale 1 y cuando x vale 1 la y vale 2. Y esta es la recta x igual a 1, la asíntota vertical. Sabíamos que la derecha de 1 está en más infinito, a la izquierda de 1 está en menos infinito y por aquí que nos vamos a pegar a la asíntota oblicua. He hecho también una pequeña tabla de valores y ya con estos valores poniéndonos en la función el menos 1, menos 1 medio, por ejemplo aquí, el 0, 0, por ejemplo aquí, el 2, 4 que estaría por aquí, el 3, 4 y medio que estaría por aquí. Los he ido poniendo en la función y guiándome por las asíntotas. He sabido además recordar que 0 era un máximo, creo recordar, y 2 era un mínimo. 0 era un máximo relativo y 2 era un mínimo relativo. He podido representar la función y su representación gráfica es aquí. ¿Veis? Aquí en 2 tenemos el mínimo, en 0 tenemos el máximo y también tenemos que la función se pega a la asíntota, tanto vertical como oblicua. Tercer ejemplo, tenemos el cociente de dos polinomios del mismo grado. Para empezar el dominio es todos los números reales, menos el 1 y el menos 1. Los puntos de corte igualando la función a 0 nos vuelven a salir el 0, 0. He hecho la derivada, me ha quedado menos 2x partido por x menos 1 al cuadrado. El punto crítico es el 0, aquí está. Pero además de señalar el punto crítico, tengo que señalar los dos puntos de discontinuidad, menos 1 y 1. Y he estudiado el signo de la derivada y me ha salido positiva, positiva, negativa, negativa. Eso quiere decir que la función es creciente. Desde menos infinito hasta menos 1 y desde menos 1 hasta 0. Y que es decreciente de 0 hasta 1 y de 1 hasta más infinito. Menos 1 y 1 no son nada porque son puntos de discontinuidad, pero en 0 la función cambia de crecer a decrecer, por tanto es un máximo relativo. Recordadlo, 0 es un máximo relativo. Si estudiamos la derivada segunda y la simplificamos bien y la hacemos con cuidado, me ha quedado que es 6x cuadrado más 2 partido por x cuadrado menos 1 al cubo. 6x cuadrado más 2, si tratamos de resolver esa ecuación igual a 0, no tiene solución. Por tanto, la derivada segunda no se anula nunca. ¿Quién vamos a marcar entonces en la recta real? Pues vamos a marcar los dos puntos de discontinuidad de la función, el menos 1 y el 1. Y estudiando el signo de la derivada segunda en cada uno de estos tres intervalos me ha salido. Y aquí, por ejemplo, entre menos 1 y 1, que está el 0, la derivada segunda es negativa, la función es cóncava. Y también me ha salido que a partir del 1 es positiva, la función es convexa, y desde menos 1 infinito hasta menos 1 también es positiva, también es convexa la función. Esta función no tiene puntos de inflexión porque el menos 1 y el 1 no lo pueden ser ya que son puntos de discontinuidad. Pasamos entonces a estudiar las asíntotas. Sabemos que tenemos dos asíntotas verticales, una en el 1 y otra en el menos 1, los dos puntos de discontinuidad. Y tenemos que calcular el límite en 1 por la derecha, en 1 por la izquierda, en menos 1 por la derecha y en menos 1 por la izquierda. Todos son 1 entre 0, todos son infinitos. Estudiando los signos, la regla de los signos, pues vamos viendo si son más o menos infinitos. En cuanto a las asíntotas horizontales, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de la función. En este caso, como es un cociente de dos polinomios que tienen el mismo grado, el límite es el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado, es decir, 1 entre 1, por tanto este límite es 1 en los dos, en más infinito y en menos infinito. Por tanto, la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal. Cuando tenemos una asíntota horizontal es conveniente estudiar la posición curva asíntota, es decir, restarle a la curva la asíntota y ver si esa resta es positiva, que quiere decir que la curva va a estar encima, o si esa resta es negativa. Eso se puede hacer con la calculadora. Por ejemplo, si x tiende a infinito, podemos darle a x el valor 1.000.000. 1.000.000 al cuadrado partido por 1.000.000 al cuadrado menos 1 menos 1. Y me ha salido positivo cuando x tiende a más infinito y negativo cuando x tiende a menos infinito. ¿Vale? No, me ha salido también positivo cuando x tiende a menos infinito. Por tanto, la curva va a estar siempre encima de la asíntota. Y por fin quiero señalar esto. No tengo que molestarme en comprobar si la curva tiene asíntota oblicua, porque si la curva tiene ya una asíntota horizontal, no puede tener también una asíntota oblicua, porque si tiene al mismo tiempo una asíntota horizontal, una asíntota oblicua se doblaría sobre sí misma y entonces
No sería una función porque no pasaría el test de la recta vertical. Por tanto, como me ha salido que tiene asíntota horizontal, puedo afirmar sin ningún temor a equivocarme que no tiene ninguna asíntota oblicua. Pues para representar la función hacemos lo mismo. Representamos en primer lugar las asíntotas y la posición de la curva respecto a las asíntotas. Lo tenemos aquí, las dos asíntotas verticales y las horizontales. Y hacemos una pequeña tabla con los valores más significativos. Os recuerdo que teníamos un máximo relativo en el 0. He puesto algún valor más por situar la curva. Y situando esos valores en la gráfica y teniendo en cuenta las asíntotas, la representación gráfica que me ha salido de la función ha sido esta. Ahora lo que vosotros tenéis que hacer es practicar con otras funciones.